Hace como dos domingos aproximadamente, estuvimos tocando un tema que me tocó estar con ustedes acerca de los cristianos verdaderos. Y como le vamos a dar continuidad, nada más voy a hablar el antecedente muy rápido, muy platicado para continuar con el tema. Este tema de cristianos verdaderos lo estuve checando porque hay algunas cosas, algunos lineamientos que nos da la palabra de Dios, nuestro Dios, para seguirlas. Bueno, lineamientos que no son secundarios, hermanos. Por ejemplo, yo escucho muchas cosas que a lo mejor no son primordiales o no son únicas, pues. Y tener la fe en nuestro Dios y seguir precisamente el mandato del primer mandamiento, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, que es semejante, que es amar al prójimo. Y que son de las cosas que, bueno, ustedes van a decir, yo amo a Dios, porque es el primer mandamiento, ¿verdad? Pero amar al prójimo no es muy fácil. Y luego, yo les comentaba, por eso estoy dando esta introducción, yo les comentaba el domingo que amar al prójimo son de las cosas más difíciles que puede haber. Y que el Señor mismo sabía cuando nos lo ponía, nos los establecía, el amar al prójimo. Y entonces le preguntaron al Señor, el primer mandamiento, dice, bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, o sea, con todo lo que tú puedas hacerlo, hermano, hay que hacerlo para con el Señor, porque Él es merecedor de todo, ¿no? Y después le dice, y el segundo mandamiento, que es cumplimiento del primero, amar al prójimo. Híjole, comentaba yo, qué difícil es amar al prójimo. Qué difícil es sentirnos que la gente haga lo que yo quiero que haga. Oye, qué fácil y qué cómodo. ¿Por qué no haces tú lo que dice la gente? Y son de las cosas que a veces, pues no son muy fáciles de entender. Pero si el Señor nos las hace ver, hermanos, no estamos aquí para contrariar las órdenes de Dios, estamos nada más para acatar esas órdenes. Y el amar al prójimo, como yo les comentaba el domingo, son de las cosas más fuertes. Muchos cristianos ven esto y pues como que no lo vieron y lo pasan adelante. Pero el cristiano que quiere ser verdadero cristiano y aplicar las cosas, sabe de lo difícil que es y dice, yo lo voy a hacer porque el Señor me dice que hay que hacerlo. Y empiezo a hacerlo. Y cuando el cristiano empieza a tratar de obedecer a su Señor en este lineamiento, créanlo que pasa de una frontera de ser cristiano cuando nos convenga a cristiano verdadero. Por eso decía yo verdaderos cristianos. Esto son de las cosas difíciles que a veces no quisiéramos que se nos presentaran en la vida, pero esto es muy común. ¿Y saben por qué es muy común? Porque nuestros hermanos los tienes presentes siempre, y no nada más nuestros hermanos, los que son semejantes a nosotros. Y tienes tu familia que tal vez pues tus padres o tus hijos no quieren pensar como tú piensas, ¿verdad? O tu esposa que no dices, esta mujer de verdad piensas cosas diferentes, y te topas también
con tu esposa, con todos los que tienes alrededor, y te das cuenta que la gente es diferente totalmente. Comentaba yo, si los dedos de las manos son diferentes, si es de la misma persona, y te fijas los dedos de la mano izquierda con los de la derecha y te das cuenta que son diferentes y son de la misma persona. Entonces, ¿cuántas diferentes maneras de pensar hay en las personas? Y que lógicamente a nosotros nos une una sola creencia, un solo amor, ¿verdad? Que es el de nuestro Dios con su Hijo amado Jesucristo. Y pues bueno, esto fue lo que vimos el domingo. No me quise meter totalmente a la cita, nada más le voy a leer la principal. Dice la cita de Marcos 5:44. Digo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le dijeron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, pues sí, así es. Si tú amas a tu prójimo, pues a tu enemigo lo vas a aborrecer. Pues el Señor dice que no. En la cita 44 dice, yo os te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y pues bueno, ahí es lo que comentaba yo. Cuando el cristiano quiere ser verdadero, créanlo, hermanos, que trata de cumplir estos lineamientos. Aunque son difíciles, son fuertes, no son lógicos si los agarramos como la manera común de pensar de un humano, no son lógicos. Pero ahí se demuestra el amor de Dios, cuando obedecemos al Señor. ¿Eh? Entonces, comentaba yo después de algunas citas, irnos a los 4 verbos del mandamiento de la cita del 44. Lo voy a ir poniendo porque ya ven que esto luego se demora un poquito. Lo voy a ir poniendo en lo que les sigo yo adentrando en tema. No, sí sabe, 5. No, tampoco. 4:44. No. El 8. Compartir. No, tampoco. No, tampoco. Ahorita que pongas. Pues sí, entonces dice los 4 verbos o mandamientos que el Señor nos lo hace ver. Que una es, comentábamos, amar. Amarnos precisamente como cristianos que somos. ¿No? Amarnos y obedecer precisamente lo que Él nos está diciendo que hagamos. ¿No? Entonces, yo puedo decir, ¿qué es el amor? Para definición, yo sé que muchos tenemos definiciones del amor, pero dice el amor cristiano que se ejercita hacia el prójimo, sin distinción. Entre paréntesis, amar a los enemigos. ¿No? Amar a los enemigos. Entonces, dice así. No. Voy a poner esto para que no salga. A ver, Mateo. Ya estamos viendo la primera lámina. Ya se ve. Perfecto, Saúl, gracias. Y pues bueno, les decía yo el de amar. Entonces, el amor cristiano que se ejercita hacia el prójimo sin Es distinción. Mateo. Fíjense, sin Mateo. distinción. Mateo 5:44. Amad a los enemigos. ¿Por qué sin distinción? Porque bueno, cuando tú amas verdaderamente. Y pues bueno, había una cita que estábamos leyendo que decía, si tú amas a los que te aman, pues
cuál es lo difícil del tema. Entonces, vimos esto que era lo que estábamos diciendo de la cita del 44, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por lo que nos ultrajan y nos persiguen. ¿No? Es de la cita clave que platicábamos y que bueno, nada más la vamos a conocer, porque eso ya lo vimos el domingo. Creo que no la vimos. Vamos a verla ahorita rápido. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento de la cita de Mateo 22, 37 al 39. Y dice el 39, y el segundo es semejante al primero, Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Bueno, es los grandes mandamientos que da nuestro Señor Jesucristo a nosotros. ¿Verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos nosotros? En gran manera. ¿Por qué? Porque nos procuramos que todo nos vaya bien, que todo esté bien con nosotros. Tratamos de no estar mucho en el sol, no estar mucho parados, estar con cojines, porque quisiéramos amarnos totalmente a nosotros, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de esto, ¿no? Ahora, nosotros, hermanos, decidimos o no si acatamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien decide en nuestra persona, pues somos nosotros. Y nosotros decidimos si lo hacemos o no. Y muchos, pues se la llevan fácil y dicen, pues yo no la voy a hacer. Pero otros aceptan el reto de nuestro Señor Jesucristo. Y otros tratan de hacer las cosas. ¿No? Dice la cita de Mateo 7, verso 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros buscamos las cosas, las encontramos, ¿verdad? Dice, buscan y hallan. Cuando nosotros buscamos, lo encontramos. Cuando nosotros queremos cumplir la palabra del Señor, si la queremos, lo hacemos. Así dice nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Me voy a ir un poquito rápido. La cita de 1 de Juan 4, del 7 al 10. Dice la cita, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjense, si nosotros nos amamos, el amor es de Dios. Él es el que da la acción de amarnos. Y dice nuestro hermano Juan, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y después de estas afirmaciones yo puedo sacar muchas preguntas o deducciones, pero miren, la misma Biblia nos la da en el 8, 9, 10 y 11. Y fíjense lo que dice. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el que ama. Dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que si nosotros no amamos, quiere decir que no lo conocemos a Él, aunque digamos que lo conocemos y tenemos 20 años en el Evangelio, no lo conocemos. ¿Saben por qué? Porque no amamos. Dice el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Es cierto, sabemos que ese amor que Dios nos tiene se reflejó enviando a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Dice la cita hasta el último, para que vivamos
por Él, por su unigénito Hijo. Dice el 10, dice, en esto consiste el amor. Fíjense, no en que nosotros hayamos amado a Dios, cuidado, porque luego decimos, a mí me predicaron el evangelio y yo decidí seguir al Señor Jesucristo y por eso el Señor Jesucristo me ama. Cuidado, no va por ahí. Mucho tiene que ver nuestra decisión, pero vean lo que dice el 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. O sea, el Señor sabe y nos conoce, sabe lo que tenemos y envía a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y dice lo último, el 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, ¿cómo Dios nos ama a nosotros? Por eso mismo, porque así nos amó Dios a nosotros, nosotros debemos amarnos unos a otros. Y entonces yo les puedo decir, tú decides o no decides acatar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos decidir y podemos seguir diciendo, Señor, pues yo amo al que me ama, pero al que no me ama yo no lo amo. ¿No? Así puedo seguir pensando. Dice la cita, es el mismo Juan 4, 11, 12, dice, el 11 lo tocamos primero, dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vean entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Dice que si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros. Pero si no nos amamos, hermanos, pues no está, ¿verdad? Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros nos toleremos, cuando nosotros nos amemos, cuando nosotros nos deseemos, ¿verdad? Es cuando el Señor va a estar con nosotros. Dice, estaba yo aquí tratando de ver algunas deducciones y ponía yo Jesús con el amor. Y dice, si el amor es de Dios y Él nos ama, quiere decir que nosotros somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. Pero si dice de manera contraria, el que no me ama no es nacido de Dios, ni ha conocido a Dios. Fíjense qué deducción hace aquí Juan. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y hermanos, ese caso no es el caso nuestro, porque nosotros hemos conocido a Dios, ¿verdad? Y hemos nacido de Dios y hemos conocido a Dios. Y si esto ha pasado dentro de nosotros, yo pregunto, ¿por qué no nos amamos? ¿Ah? Entonces, como otra deducción pudiera decir, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre y Dios nos ama unos para con otros, ¿verdad? Entonces dice la cita así, dice, si habrían nacido de Dios, fíjense, si habrían nacido de Dios y habrían sido transformados por Él, conocerían la fuente del amor verdadero, que es Dios. O sea, dice la cita, ¿conocían a Dios o no conocen a Dios? Y Dios es la fuente del amor verdadero.
Y eso se nota en el creyente. El verso dice que el que ama ha nacido a Dios y conoce a Dios. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad?, que si nosotros amamos, sí conocemos, pero si no amamos, quiere decir que no le hemos conocido, hermanos, no le hemos conocido, ¿no? Entonces, el segundo verbo, decíamos que el primero es amar, y hablamos del amor ahorita. El segundo verbo es bendecir, de la cita del 44, si se acuerdan. Y dice así: si yo deduzco bendecir, ¿qué es? Hablar bien de alguien. Cuando yo bendigo es que estoy hablando bien de alguien. ¿Bien con quién? Con el Señor, lo estoy bendiciendo. Pero ¿qué pasa si yo hablo mal de alguien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy bendiciendo o lo estoy maldiciendo? Y así pudiera verse. Fíjense que conviene entonces hablar bien de las personas, y si vas a hablar mal de las personas, mejor ni hables y tápate la boquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hablo mal de alguien, no lo estoy bendiciendo, lo estoy maldiciendo, ¿no? Y nosotros pues no somos para maldición, sino para bendición. Entonces ponía aquí: cuidado cuando nosotros hablamos mal de los demás, ¿no? Veamos la cita de primera de Pedro 2, del 21 al 23. ¿Quién quiere leer? ¿Quién? Gloria, ¿estás presente? Sí, hermano, aquí estoy. Por favor, Gloria, la de primera de Pedro 2, del 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso. Gracias, hermana. Entonces, miren cómo se expresa aquí el libro de Pedro, o Pedro mismo. Dice que ¿para qué fuimos nosotros llamados? Dice, para esto fuisteis llamados. Porque mucha gente dice, bueno, el Señor me llamó para que yo tuviera vida, me llamó porque me quiere, me llamó, y empieza a hablar de todo lo que es Él, pero no para qué fuimos llamados. Y aquí dice Pedro, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Muchos pueden decir, esto se llama carácter de Cristo, porque nos deja ejemplo. Dice, ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca. Este es ejemplo. Dice el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ah? Entonces, yo puedo decir, ¿no es mejor obedecer la palabra de Dios y no confiar en nosotros mismos? Porque a veces decimos, pues yo confío en mí porque yo soy. Pues no, hermanos. Acuérdense que maldito el hombre que confía en hombre. Hay que confiar en Dios. Él no retrocede como los hombres. Los hombres son hoy del Señor y mañana no son, pero Él es siempre. Por eso hay que confiar en Él. Veíamos, comentábamos acerca del hombre aquel que están ahorita los hombres juzgándolo por tantos delitos que cometió.
y que usaba precisamente la palabra de Dios para ello. Ese hombre que, bueno, unos todavía lo siguen defendiendo y dicen que esas mujeres que lo acusan son mujeres malas y que, en fin, buscan quitarle toda ¿cómo se llama? La responsabilidad. Pero bueno, nosotros sabemos que nosotros no debemos confiar en hombre. Ese hombre está a punto de ser procesado por las leyes, ¿no? Y está como una persona que no es muy buena para con la sociedad. Fíjense, sin embargo, era un hombre que hablaba de Dios, pero le metía cosas de hombre. Y que varios creían que él estaba de manera correcta. Y no siempre nos damos cuenta que los hombres actúan de manera correcta. Y ese hombre está por procesarse. Y vean que pues no siempre es adecuado esto, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo Juan, en primera de Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece con nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros nos amamos, el amor de Dios nos perfecciona, nos hace perfectos. Dice Pedro, pasamos a la de Pedro, pero me fui a Juan, dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ese ejemplo, para que sigamos sus pisadas, ¿no? Entonces, vean que esa es una de las condiciones, que es precisamente el bendecir, el bendecir. Entonces, ¿Cristo es mi Señor o no es así? Sí, sí es mi Señor. Entonces me esfuerzo o no me esfuerzo. Pues tú sabes si lo haces, pero yo digo que conviene esforzarse. Esto implica una decisión de esfuerzo. Pues, ¿lo odio o lo amo? Bueno, esas son decisiones tuyas, si odias o amas, pero no porque sea un semejante lo vas a odiar, porque a lo mejor el semejante no te ama como tú quisieras ser amado, ¿no? Entonces, pues nos podemos enojar con él. Bueno, el tercer verbo, hermanos, para ir más o menos avanzando, es de la cita del 44, vuelvo a regresar, hacer el bien, hacer el bien, así dice la cita del 44, dice, haced el bien a los que os aborrecen, ¿verdad? Y esta de hacer el bien, aquí está, es pues no odiar. Si yo hago el bien, quiere decir que no odio. Vean, los cristianos no podemos odiar o no debemos odiar a otras personas, no nada más a la gente de nuestra congregación, a todas las personas. Yo le puse aquí, no debemos odiar, y no podemos hacerlo a otras personas, hay que amar, como dice el Señor Jesús. Entonces, el ejemplo de un cristiano que aborrece a los demás, que puede haber cristianos que aborrezcan a los demás, ¿no? Aquel cristiano que pues quisiera que todo saliera como él piensa, aquel cristiano que cree que todo lo que él piensa es correcto, aquel cristiano que dice que él es único y los demás no sirven o no saben, aquel cristiano que se cree perfección, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo de cristiano hay que reconocer que no es una enseñanza buena el optar de esa manera,
¿Por qué? Porque a veces las ideas las pensamos tener y al otro día no se nos cambian las ideas, ¿no? Por nuestra condición de humano. Vean que el amor a Dios y al prójimo es la instrucción más pura que tiene nuestro Señor Jesucristo. El amor a Dios y al prójimo. Algunas personas cristianas se dan el lujo de odiar, y digo lujo porque el cristiano no lo hace, por eso es lujo. Se dan el lujo de maldecir, se dan el lujo de desear la muerte de los demás, se dan el lujo de no obedecer al Maestro Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta que algunos cristianos, pues, tienen otra manera de ver las cosas, pero no por eso los voy a odiar. No por eso los voy a odiar, ¿no? Por eso tengo que hacer el bien y no odiar. Vamos a ver la siguiente. Ya son las 7:59. Correcto. De Efesios. Dice, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, hay que imitar a Dios. Hay que imitar a Dios, ¿no? Ahí la vamos a dejar, mis hermanos. Vamos a seguir con hacer el bien, ¿verdad? Y por último, orar para poder entrar a la conclusión o enseñanza, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar para el día miércoles, porque el domingo lo tenemos de testimonio. Que Jehová Jesús y el Espíritu Santo les bendigan y les guarden.